Apreciados hermanos, les saludamos con mucho gusto. Estamos listos para dar inicio con el estudio de la Santa Palabra del Señor, creciendo en la palabra, en esta ocasión con la lección número 4, los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Saben que esta es una lección maravillosa, interesante, que nos habla de la perspectiva, que nos habla del conocimiento, de la idea, del círculo donde los seres humanos se mueven, se conducen, lo que les lleva a tomar decisiones, qué hay detrás. Todo lo que alimenta la vida se convierte tarde o temprano en un fundamento para dirigirse y para conducirse en esta vida. Así que permítanme compartir con ustedes, hay 3 puntos sobre los cuales estaremos analizando la lección. El primero es cosmovisión bíblica, el segundo es adoración y el tercer punto es código moral. En esta ocasión nos acompaña, como habitualmente lo hacen, el pastor Alejandro Medina y el pastor Abraham Ramírez. Así que nos gozamos en tenerlos con nosotros y quiero invitarles para que hagamos una oración y demos inicio con este estudio. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por el privilegio que nos das de abrir tu palabra, de escudriñarla. Gracias, Señor, por esta oportunidad, pero al mismo tiempo queremos rogarte que tu Espíritu Santo nos acompañe para comprender, para explicar, para hablar de acuerdo a tu voluntad. Y que tu iglesia pueda ser grandemente bendecida, Señor. Que juntos podamos aprender de ti y podamos ser guiados por ti. Acompáñanos, por favor, en este estudio, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar inicio con este estudio, Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica, lección número 4. Y Pastor Medina, vamos a iniciar con un planteamiento que tiene que ver con la cosmovisión, Pastor. Este es un elemento, es la integración de varios elementos que van integrando el todo del hombre. Y este es un proceso interesante, Pastor. Bueno, lo que pasa es que cuando uno establece los elementos educativos, cuando tú quieres decir de qué va a partir la educación o qué va a partir una perspectiva educativa, tienes que tener una cosmovisión. Tienes que tener un punto donde se va a fundamentar lo que quieres enseñar, una base. Así es que en cualquier escuela en la que uno va, cuando uno va a una escuela, a una universidad, a un instituto, le van a meter una cosmovisión. Te van a integrar una cosmovisión. ¿Qué quiere decir cosmovisión? La perspectiva del mundo. Cosmovisión, una perspectiva del panorama del planeta, una visión de la realidad. Quiénes somos, dónde estamos, de dónde hemos venido. Todas las escuelas a sus alumnos les insertan una cosmovisión o les sugieren una cosmovisión. Y los libros que se estudian en las escuelas parten de una cosmovisión. Las perspectivas históricas, científicas, sociológicas, literarias, todo el mundo parte de una cosmovisión. De ahí la necesidad de decir, nosotros de dónde vamos a partir, de dónde tenemos que partir. Y en este caso, pues los creyentes partimos de Dios, hay una realidad. No es la única cosmovisión. La cosmovisión bíblica es una cosmovisión, pero también hay otra que niega eso. Nosotros creemos que Dios es el creador del mundo, que Dios hizo este mundo en 6 días y descansó un día de la semana. Creemos en el Dios de la Biblia que nos ama, que nos protege, que nos cuida, que nos habla, que envió a su Hijo para venir en las nubes de los cielos. Y a partir de ahí se empiezan a desarrollar el resto de las enseñanzas. Pero tenemos que tener clara esa visión, porque todo va a depender de la lente que le pongas a las cosas para poder entender la realidad. Si nosotros cambiamos esa cosmovisión, esa perspectiva,
ya no vamos a ver y de la misma manera la misma realidad. En otras palabras, yo este aparato, este cacharro, lo puedo ver a partir de una realidad, pero también lo puedo ver desde otra perspectiva, y es el mismo. Ujú. El problema no es el objeto, el problema es cómo lo miro yo. Claro, claro. Son diferentes tipos de lente, pastor. Sí, pastor. Y existen varios, Claro. ¿no? Tanto como personas existen, ¿verdad? Porque la cosmovisión puede ser la cosmovisión de una persona, la cosmovisión de una época o la cosmovisión de una cultura, Ujú. ¿no? La cosmovisión de una iglesia, y creo que eso es importante considerarlo. De o una lo que corriente vamos a considerar. filosófica, claro, Exacto, claro. ¿no? ¿Qué es una cosmovisión? Pues el modo de ver el mundo, cómo interpretamos el mundo, ¿no? En otras palabras es, ¿qué punto de vista tienes en cuanto a esto? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas Ujú. de este asunto? ¿No? Y yo creo que estas cosas que hemos preguntado, como ¿cuál es tu punto de vista de esto? ¿Cómo ves este asunto? ¿Verdad? ¿Qué opinas de esto? Pues es la respuesta, nuestra respuesta debe estar basada en nuestra cosmovisión. Pero ¿en qué nos basamos para dar esa respuesta? Bueno, ¿verdad? Nosotros somos cristianos y entonces nosotros sabemos que la educación, ¿sí?, es redención. Ujú. El propósito de la educación es recrear la imagen perdida de Dios en el ser humano. Ujú. Entonces, ¿a dónde vamos a recurrir para que nuestra cosmovisión se forme? Pues en la santa palabra de Dios, ¿no? En la santa palabra de Dios se presenta un Dios creador. Ahí nos da una respuesta. ¿Qué opinas de la vida en este mundo? Bueno, Dios la creó, Ujú. basada en la cosmovisión bíblica, ¿sí? Y yo, al leerla, entonces me formo mi manera de pensar. Concepto. Concepto. Creación, Dios. Él es el creador. Además, la Biblia presenta que no tan solo es un Dios creador, sino que es un Dios personal, que está con nosotros, que existe y que podemos establecer una relación de amigos con Él, Ujú. una amistad, ¿no? Es un Dios milagroso que siempre obrará a favor nuestro. Esa es la cosmovisión que presenta de Dios y de la existencia de la vida en este mundo, la santa palabra de Dios. Así que el filtro para nosotros los cristianos debe ser la palabra de Dios para formarnos nuestra manera de pensar, que es nuestra cosmovisión, ¿no? Y no puede haber cosmovisión cristiana, pastor, si el fundamento no es la palabra de Dios. No puede ser, no puede ser. Curiosamente sí hay esas tendencias Claro. en la actualidad. Hay que recordar que hay varios eventos en la historia de la humanidad que cambiaron la forma de pensar, la cosmovisión cambia por la influencia del tiempo, de la Ujú. época en la que vivimos, y de la Reforma Protestante para acá, pues hubo un cambio de perspectiva hacia la Biblia. Pero después, dentro del mismo estudio de la Biblia, algunos sectores del cristianismo dejaron de creer en la autoridad de las Escrituras, mas no de creer en Dios. Sí. Es decir, hoy son muy pocos las denominaciones cristianas, por ejemplo, que creen en la creación. Y la mayoría de las denominaciones cristianas acepta a Dios, pero no a las Escrituras, o no del todo, o no el relato de la creación. El problema es que al no aceptar el relato de la creación hay implicaciones muy serias. Sí, correcto. Porque de entrada nosotros estamos rechazando varios elementos, como el día sábado, por ejemplo. Si no hay relato de la creación, pues no, se quedó fuera el sábado, ¿eh? Pero no nada más el sábado, el matrimonio es otro elemento, otra enseñanza que tampoco va a tener mucho sustento. Ujú. El trabajo es otro factor. Yo rechazo la creación de 6 días. ¿Y dónde quedó el trabajo? Es decir, ya perdió el vínculo de la espiritualidad que tiene. Claro. Pero no solo eso, el origen del pecado, Ujú. el tema de Satanás. Es decir, hay muchas implicaciones
en rechazar el relato del Génesis, las enseñanzas del Génesis, la alimentación. Toda la Es mayordomía, decir, ¿no? el tema de la mayordomía, la Sí. alimentación. Dios me dio una alimentación, me dio una mayordomía, me dijo que vaya a cuidar el huerto. Pues no, ¿sabes qué? Que ese relato no es bueno. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos quedamos confundidos dentro del mismo cristianismo. Y hoy yo veo a gran parte del mundo protestante perdido, con muy poco que ofrecer, por haber rechazado el relato de la creación y haber asumido, por ejemplo, el evolucionismo teísta. Correcto. Esas doctrinas, esos pensamientos, corrientes filosóficas, Pastor Abraham, evidentemente van a modificar una correcta interpretación de la vida, de la realidad, basada en la palabra del Señor. Claro, ¿no? Y nosotros tenemos conceptos que están basados en la palabra de Dios y tienen un significado totalmente diferente a lo que pudiera tener, por ejemplo, un ateo, un físico ateo, por ejemplo. La lección habla del arco iris. ¿Qué es el arco iris? Pues simplemente es la refracción de la luz, ¿verdad? Sí. Atravesar el agua. Fenómeno. Un fenómeno natural, punto. Pero para nosotros, que nuestra cosmovisión es la Biblia, pues es la promesa de Dios, ¿no? La promesa de que Dios siempre va a cuidar a sus criaturas. La promesa de que las promesas de Dios nunca van a faltar y siempre se van a cumplir. Un Dios que cumple su palabra de cuidado y de protección para con sus hijos. Es totalmente diferente la cosmovisión de alguien que ha leído la Biblia. Y entonces nosotros debemos de leer la Biblia, o debiéramos hacer, ¿verdad? Para que nuestra cosmovisión pueda ser una cosmovisión bíblica, donde se encuentran cosas que si no se lee en la Biblia no supiéramos. Correcto. Por ejemplo, el conflicto cósmico que existe entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. La Biblia dice que tenemos una batalla espiritual, ¿no? Que si no leemos la Biblia, bueno, eso pasa desapercibido totalmente. ¿Sí? Hablamos acerca de que el Señor Jesús muere por nosotros, ¿verdad? Que Él vino, dejó el cielo, ¿verdad? Y vivió con nosotros, murió, pero resucitó y ahora está en el cielo. ¿Dónde más? Bueno, está en la Biblia. Y eso trae esperanza, trae paz a nuestro corazón, ¿verdad? Y vemos la vida totalmente diferente como la ven otros. Incluso la misma muerte, pastor. Exacto, ¿Cuán importante es eso? Exacto, ¿no? Y entonces, eso nos protege de muchas cosas, ¿eh? El pertenecer a un grupo que cree en la Biblia, sentido de pertenencia, ¿verdad? El creer en un ser todopoderoso que se ocupa de nosotros. Eso nos evita muchas enfermedades, ¿no? Yo creo que un cristiano que tiene su cosmovisión basada en la Biblia sufre de menos enfermedades que muchas otras personas que no lo tienen. Así que la cosmovisión que hemos de tener como cristianos es basada en la santa palabra de Dios. Correcto. ¿Quiere agregar algo, Bueno, pastor? solamente que insistir, todos tenemos una cosmovisión, ya sea consciente o inconscientemente. Todos tenemos, entendemos la realidad o vemos la vida de alguna manera, consciente o inconscientemente. Alguien puede decir, no, pues yo no tengo cosmovisión, es una palabra quizás un tanto complicada la que estamos manejando, pero todos vemos la vida de alguna manera. Esa forma de ver la vida o incluye a Dios o lo rechaza. Y si incluye a Dios, ojalá que sea a través del filtro bíblico. Correcto. Ojalá que sea a través del filtro bíblico, porque de eso va a depender que vayamos por el camino correcto. Correcto. Muy bien, pastor. Gracias. Apreciados hermanos, definir, consolidar, respaldar, afirmar la cosmovisión bíblica, ya hemos escuchado, nos va a ahorrar muchos problemas, pero nos va a ayudar de forma importante a conducirnos correctamente por esta vida. Hay decisiones en el diario vivir que de pronto nos sentimos impulsados y nos dejamos guiar por esa razón. Si tan solo viéramos la vida a través de la cosmovisión bíblica, seguramente seríamos más sabios
y más sensatos al tomar decisiones tan sencillas o tan importantes. Así que oremos al Señor para que la cosmovisión bíblica pueda ser la que guíe nuestra vida. Vamos a ir a una pausa y regresaremos a analizar el segundo punto, que tiene que ver con la adoración y que por supuesto es un elemento vinculado a este primer punto que hemos analizado. Ya regresamos. Estamos de regreso y vamos a continuar con el punto número 2, adoración. Saben que la lección de esta semana precisamente nos muestra, y Pastor Medina, el concepto de adoración vinculado con la educación. Todo esto es tan importante porque los seres humanos hemos sido constituidos, hemos nacido con ese elemento de la necesidad de adorar, pastor. Todos nosotros efectivamente nacimos para adorar a Dios. Tenemos la necesidad, la tendencia a adorarlo, y el hecho de no hacerlo, cuando uno niega sus orígenes y niega al Creador, niega la cosmovisión correcta de la vida, ¿qué hacemos ahora con esa tendencia y esa necesidad que hay, que Dios puso, esa semilla que tenemos en el corazón para adorar al Padre Celestial? Pues que se canaliza por otro lado, que se canaliza, y en vez de adorar a Dios, empezamos a canalizar esa adoración hacia la gente famosa. Por ejemplo, la gente que está en la tele, que no hace mal su trabajo, pero el hecho de hacer bien el trabajo a rendirle un culto, hay otra cosa. Igual los chicos, los deportistas que hacen muy bien en el deporte, la gente les empieza a rendir un culto. Los políticos que aparecen ahí, que es su trabajo y su responsabilidad hacer bien las cosas, pues ahora resulta que se les rinde un culto como si fueran líderes espirituales. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque la gente tiene la necesidad de adorar. Dios puso en el corazón esa necesidad para que nosotros lo adoremos a Él. Cuando no adoramos a Dios, como dice el primer mandamiento, ¿qué va a pasar? Que empezamos a buscar alguna manera de canalizarlo de manera religiosa o de manera no religiosa. Incluso dentro del mundo de la religión, pues empiezan a aparecer las historias de adorar pedazos de madera, de adorar lugares, de buscar formas metafísicas de culto, hasta los disparates como los ovnis, que no son otra cosa que relatos religiosos disfrazados de ciencia. Así que, mis queridos hermanos, hay que recordar que Dios puso la semilla de la adoración en el corazón humano. Todos nacimos para adorar, todos tenemos esa necesidad. Cuando no se la damos a nuestro buen Dios, la vamos a canalizar por otro lado. Correcto. Y esto es tan interesante, Pastor Abraham, y hay una línea muy delgada, porque los seres humanos podemos caer engañados muy fácilmente. Incluso hay quienes adoran a la misma naturaleza, la creación de Dios. Y bueno, hay tantas cosas, el panteísmo y otros asuntos que evidentemente llevan a la adoración a cosas, a escenarios que no son Dios. Incluso hoy en día el culto que se le rinde al mismo cuerpo con tanta estética, con tantas cosas, es un verdadero error. Es sorprendente, pastor, las formas en cómo se puede desviar la adoración. Sí. ¿No? Por eso es importante tener una cosmovisión bíblica, ¿sí? Y insistimos en eso. Porque la Biblia nos dice a quién adorar y por qué adorarlo y cómo adorarlo y cuándo adorarlo. ¿Sí? O sea, la Biblia no deja preguntas ahí al vacío para que nosotros nos hagamos una idea. Bueno, ya sé a quién adorar, pero lo voy a adorar de esta manera. No, la Biblia dice a quién adorar, cómo adorarlo, cuándo adorarlo, ¿verdad? Y bueno, para lo primero que podemos decir en a quién adorar es Apocalipsis 14, por ejemplo, ¿no? Sí. Dice 14:6, entonces vi otro ángel que volaba por el cielo
con el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, es un mensaje para todos. Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Ujú. ¿A quién se le debe de adorar? A Dios. Adiós. ¿Sí? Ya dice a quién. Ahora, ¿por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y a adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ya nos dice que hay que adorar a Dios. ¿Por qué? Porque es el creador de todas las cosas. ¿Sí? Y esto nos remite al cuarto mandamiento, por ejemplo. Acuérdate del sábado para santificarlo. Y eso es la respuesta a cuándo adorarlo, ¿no? En una forma convenida, es acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y preguntamos, ¿por qué en sábado? ¿Sí? Porque él hizo el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas en 6 días. Y reposó en el séptimo día. Entonces, ¿a quién adorar? A Dios, ¿sí? Al Creador, ¿por qué? Porque es el Creador de los cielos y de la tierra. ¿Cuándo? En sábado. Y eso nos remite a la creación. ¿Sí? También. ¿Por qué hemos de adorarlo? Porque Él nos creó, porque Él nos formó. Y ya decía el pastor en el segmento pasado, los 3 primeros capítulos de Génesis son importantes y son la base, la creación, es la base para el conjunto de doctrinas, ¿sí? Que la Iglesia Adventista sostiene. Pero todo es una cosmovisión bíblica, porque la Biblia responde nuestros porqués y entonces nos formamos nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver las cosas, ¿no? ¿Y qué diferente, Pastor Alejandro, puede ser la educación cuando se centra en el reconocimiento de un Dios al cual adorar? Mira, tenemos un problema muy serio nosotros con el tema de la adoración dentro de la iglesia, tanto fuera como dentro de la iglesia. Es decir, fuera de la iglesia, simple y sencillamente no adoras a Dios. Ese es un problema de educación. Correcto. Problema de educación. Pero al interior de la iglesia también tenemos un problema de educación. ¿Por qué? Porque la adoración es un tema espinoso en esta época y porque no nada más nos estamos deschongando, sacando los ojos cuando sale el tema de la adoración y rápidamente se hacen 2 bandos. Desde mi punto de vista, este es un problema de educación, porque estamos olvidando la cosmovisión original, la base. Y nos estamos peleando por formas de adoración, por estilos de música, pero se nos está olvidando la base. Y la base es cosmovisión. Es decir, lo primero, Dios es el creador, Dios hizo este mundo en 6 días, Dios es el centro de la adoración. Y si Dios es el centro de la adoración, entonces, ¿por qué me pongo yo como centro? ¿O por qué establezco mis gustos, mis anhelos y mis apetitos culturales antes de ponerlo a Él en primer lugar? Yo creo que este es un problema de educación que tenemos en este momento en la iglesia, y el mundo en general que no acepta al Señor tiene la lente, puso la lente equivocada, escogió otra cosmovisión, una cosmovisión que no es bíblica y que tiene un panorama equivocado. Correcto. Está viendo un árbol y en el árbol no ve a Dios. En la naturaleza no ve a Dios. En los seres humanos no ve a Dios. En la sexualidad no ve a Dios. En la vida humana no ve a Dios, porque lo está viendo con una lente, es decir, una cosmovisión equivocada. Ok. Y Pastor Abraham, esto puede llevar a que la vida pueda generarse en una constante práctica de sincretismo, mezclas esto, mezclas aquello, y aparentemente eso te gusta, te lleva, ¿no? Sí, va, revolver ideas de aquí, de acá y Claro. tomarla pero gracias a Dios que tenemos una base, ¿no? Que es la Santa Palabra de Dios. Y ya hemos dicho, la cosmovisión cristiana, ¿verdad? Debe ser la base, la Biblia, la Santa Palabra de Dios.
Ya hemos dicho que una de las razones por las cuales hemos de adorar a Dios es que es nuestro creador, ¿no? Pero como lo presentan los 3 primeros capítulos de la Biblia, también hay pecado. Y si nada más nos quedamos ahí con la creación, pues entonces tenemos la idea de un mundo que fallido, lleno de pecado, y entonces morimos, ¿no? Y una persona, el ser humano, cuando muere se convierte en abono, ¿va? Para que la vegetación crezca, qué sé yo, y punto, y hasta ahí se acaba. Pero otra de las verdades y otra de las razones por las cuales hemos de alabar a Dios y de honrarlo, ¿sí? Adorarlo, es la redención. Es nuestro Redentor. Es nuestro Redentor. San Juan 1 nos dice que el Señor Jesús, ¿verdad? En el principio, Juan 1:1, en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y por Él fueron hechas todas las cosas. Y nada de lo que es hecho fue hecho. El Creador, dice el versículo 14, vino a esta tierra, ¿no? Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios. Entonces, saber que el que nos creó también vino y murió por nosotros, esa es otra razón para darle honra y gloria, para adorarlo. Así que siempre el evangelio de la redención debe estar ligado a la creación. Dios no deja incompleto su plan de salvación, ¿sí? Así que adoramos a Dios porque es nuestro creador y es nuestro redentor. Uno de los grandes temas de toda la Biblia es la adoración. Un hilo conductor que va de Génesis a Apocalipsis es la adoración. Entonces es un elemento fundamental que conlleva el tema del sábado, conlleva el tema de la creación, conlleva el tema de la salvación, la redención. Es un tema fundamental del que hay que hablar y no hay que dejarlo para... A mí me duele mucho que el tema de la adoración se reduzca a cuestiones musicales, a cuestiones de cuando se va a hablar de adoración, se reduce muchas veces a cuestiones musicales, no decir que la música sea algo menor, sino que se concentran en básicamente en cuestión de los gustos, en los estilos de adoración. Sin embargo, creo que va mucho más allá que eso, queridos hermanos, va mucho más allá que eso. Es un tema muy profundo que tiene diferentes dimensiones que nosotros deberíamos considerar la importancia que tiene. Y no se nos debe olvidar que la adoración es un asunto de educación. Hay que aprender a adorar. Hay que aprender a adorar. Y a adorar se aprende a partir de una cosmovisión bíblica correcta. El gran pecado que yo veo en algunas discusiones que se hacen hoy de adoración es que no consideran a la Biblia el fundamento. No la ponen como base y hay una marcada ignorancia de las bases bíblicas cuando se va a reflexionar a veces en cuestiones de adoración. Creo que eso nos va a llevar por caminos que no sabemos. Hermanos queridos, hay un gran desafío, hay un escenario por el cual debemos transitar, hay situaciones que de pronto se complican, pero se ha mencionado precisamente que en todo lo que nosotros hacemos, el elemento adoración está vinculado. Dios nos ayude para que en todo momento y lugar nuestra decisión permanente sea adorar y agradar al único Dios verdadero. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con la tercera parte y vamos a analizar el código moral. Así que ya volveré. Gracias por continuar. Vamos a analizar la tercera y última parte. Pastor Alejandro Medina, estamos analizando un tema sumamente relevante que nos está presentando lecciones determinantes para nuestra vida, pastor. Pero, ¿qué relevancia tiene un código moral en la formación de una cosmovisión, pastor? Pues es que la cosmovisión nos tiene que conducir y nos tiene que decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Es decir, nos tiene que crear un código ético
Ujú. Todas las cosmovisiones nos dicen qué es lo bueno y qué es lo malo. La palabra de Dios nos conduce a la ley. Nos conduce a la ley de Dios que refleja el carácter de Dios y nos dice, mira, yo hice el mundo con este propósito y este es mi ley. Respétala, guárdala y te irá bien. Pero para quienes han rechazado en la cosmovisión bíblica y dicen, no, no hay creación, no hay palabra de Dios, no valen estas cosas. Incluso algunos cristianos que se pegan un balazo en el pie, rechazan la ley de Dios. Rechazan la ley de Dios y te dicen, no, eso para nosotros no. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Los incrédulos dicen, pues yo soy mi propia ley. Ujú. Yo tengo mi propio código y lo bueno y lo malo es lo que yo decido. Hombre, tan poderosos nos sentimos. A mí se me hace muy, muy desaconsejable esa perspectiva. Pero mucha gente piensa que lo que él diga, él sienta o él piense es lo correcto. Y así se conduce. Pero el tema de los cristianos, el protestantismo tradicional, a mí se me hace, bueno, y si rechazas la ley de Dios, ¿con qué te quedas? Porque ellos dicen que creen en Dios, ellos dicen que aceptan la Biblia, rechazan la ley de Dios. El problema no es la ley, el problema el pleito es con el sábado, evidentemente. Ujú. Porque le dice uno, bueno, y ya se puede robar, ya se puede matar. No, 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 eso sigue. ¿Sobre la base de qué? Es decir, nuestros hermanos se han metido en un berenjenal del que no pueden salir. Y cuando llegamos a este punto de una cosmovisión cristiana, la necesidad de adorar a Dios y vincular la ley de Dios, cuando tú cortas esos elementos, si tú cortas la adoración de la ley o la cosmovisión, ya nos quedamos cojos. Ujú. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Los que aceptamos la palabra de Dios y los orígenes como lo dice la Biblia, tenemos en claro qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahí está la santa ley de Dios. Pero cuando no lo haces, ¿qué sucede? Pues queda una confusión terrible. Qué confusión tan más grande puede generar la pérdida del enfoque, la pérdida del respaldo de la ley de Dios, Pastor Abraham. Hay tantas cosmovisiones como personas existen, ¿no? Y entonces cuando ponemos ahí la ley, ¿qué piensas de la ley? ¿Cómo ves lo de la ley? ¿Cuál es tu punto de vista en cuanto a la ley? ¿No? Entonces decimos, bueno, las leyes se hicieron para desobedecerlas, dicen algunos. Esa es tu cosmovisión, ¿verdad? Claro. Y entonces desobedecen y hacen lo que quieren, ¿no? Otros dicen, es que yo soy ley para mí mismo, ¿no? Yo soy la ley. Nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Yo pienso, soy un ser pensante y yo sé determinar qué es esto, bueno o malo, ¿no? Sin embargo, la Biblia, el que tiene la cosmovisión bíblica, dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuando el pecado entró en este mundo, se pervirtieron las percepciones, se pervirtieron los criterios, se pervirtieron las maneras de ver las cosas. Y entonces actualmente, por sobre la ley de Dios, mi opinión, o la opinión del que yo considero más inteligente, o más sabio, más educado, qué sé yo. Y entonces podemos ir, ¿verdad? En un sinfín de opiniones. Al relativismo, es que es relativo, Ujú. ¿sí? No hay nada absoluto. Pero la Biblia nos dice que sí existe algo que es absoluto, que es Dios. Y Él, en su misericordia, en su bondad, nos muestra y nos dice, este es mi punto de vista en cuanto a cómo debes de vivir. Y lo expresa en su santa ley. Así debes de vivir. Eso es lo que yo opino de cómo debe ser tu conducta. Y gracias a Dios que tenemos algo, ¿verdad? Ujú. En el cual nos podemos basar todos. Correcto. Todos podemos basarnos en la santa ley de Dios para tener una cosmovisión adecuada y adorarlo de la forma
convenida. Pastor, esto es maravilloso porque tener una cosmovisión basada en la Escritura va más allá de cultura, de idiosincrasia, de costumbres, va más allá y de todas las naciones, de todos los pensamientos, puede unir con un mismo propósito, adorar a Dios, pastor. Los seres humanos no tenemos nacionalidad delante de Dios. Correcto. Dice la Biblia que en Cristo no hay griego, Ujú. ni hay judío, porque somos todos salvos en Cristo Jesús. Y Cristo vino a salvarnos a todos. La ley de Dios es universal, no era nada más para los judíos, ni se creó para los judíos. Es mucho antes de que hubiera judíos había ley de Dios. Entonces, esta universalidad de la ley, estos elementos fundamentales de la adoración, esta cosmovisión de la que estamos hablando, son elementos que son básicos para establecer un fundamento educativo. Correcto. Es decir, cuando yo voy a la escuela y voy a aprender ciencias, tengo que tener bien en claro que Dios es el creador de este mundo. Que quizá en la escuela me van a enseñar otra cosmovisión, Ujú. pero que la Biblia me dice que hay un principio. Hay un principio y que yo tengo un principio y a partir de ahí tengo que entender la realidad y la naturaleza. Pero después, cuando hablamos acerca de la importancia de la adoración, yo tengo que entender también que la vida y el mundo en el que yo me voy a mover y las cosas que yo voy a aprender forman parte de un conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás en torno a la adoración. En torno a la adoración. Y ahí en torno a la adoración hay otra lucha que incluye el mundo académico y el mundo intelectual. Ujú. ¿A quién voy yo a adorar? Dice la palabra de Dios. Con lo que voy a aprender, con lo que voy a adquirir en la universidad, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a honrar a Dios o me voy a honrar a mí mismo o a los seres humanos? Y finalmente, el tema de la ley es un asunto fundamental que revela el carácter de Dios, pero que también cuando yo voy a la escuela, tengo que tener un código de ética que va a regir mi vida y mi futuro. Y ese código deberían ser los 10 mandamientos, debería ser la santa ley de Dios. Si no lo tengo, aunque esté preparado, Ujú. como pasa en muchos lugares, aunque yo vaya a la universidad, pues voy a ser un corrupto. Imagínate un corrupto con educación, es más peligroso, ¿eh? Te especializas Es en más el mal. peligroso. Claro. Delito de cuello blanco que le llaman. Ujú. Delito de cuello blanco. Cuando yo voy a la escuela, estoy preparado, pero no respeto el tema de lo que no me pertenece, cuando no respeto al prójimo, cuando no respeto a la mujer del prójimo, oye, pues menuda fichita están sacando las universidades, ¿eh? Menudas fichitas. Es necesaria la ley y es necesario que haya un código moral para todos aquellos que se educan en este mundo. Por esa razón, Pastor Abraham, el verdadero objetivo de la educación es restaurar al ser humano a la imagen de Dios. Y cuando nosotros nos concentramos en una cosmovisión errónea, equivocada, sin un código moral, tú puedes ser brillante, pero ¿de qué servirá semejante brillantez cuando lo más relevante lo has dejado de lado, pastor? Qué interesante es eso. Sí, pastor, la ley en la cosmovisión bíblica es necesaria. Ujú. Y los que basamos nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver las cosas en la Biblia, la ley es necesaria. Ya hemos visto que para darle gloria a Dios, dos razones, porque Él nos creó y porque Él nos redimió. ¿Sí? Pero si yo no tengo la ley y todo lo que hago está bajo mis criterios, mis conceptos son verdaderos para mí, ¿verdad? A pesar de que la Biblia dice que no es así, ¿verdad? Yo lo hago todo bajo mis conceptos y mis criterios. Y todo está bien. Entonces no tengo pecado. No existe el pecado para mí porque todo lo que yo hago está correcto. Entonces, ¿para qué necesito un redentor si todo lo que hago es correcto?
Entonces, la ley nos muestra que nuestros conceptos, nuestros criterios, no siempre son los correctos. Y nos hace sentir la necesidad de ver, ¿sí?, la ley, de ver quién nos puede solucionar ese problema en nuestras equivocaciones. Ujú. Y según la cosmovisión bíblica, pues es Dios el que nos soluciona el asunto del pecado, de los errores que cometemos en la vida. Así que la ley de Dios es necesaria en la cosmovisión bíblica, y gracias a Dios porque la ley existe, porque la ley es vigente y porque la ley nos enseña y nos lleva a glorificar a Dios. Qué equivocados podemos estar cuando adoptamos una cosmovisión errónea. Por ejemplo, exaltar al ser humano como la solución de todas las cosas. Pastor Medina, esto es tan relevante. Cualquier cosmovisión que no nos lleva a Dios como el centro, como lo más importante, como lo realmente relevante, como el creador, como el redentor, es un error. Nos va a llevar a un resultado equivocado. Aunque estemos viendo un elemento creado por Dios, la cosmovisión equivocada nos va a hacer ver en eso algo ajeno al verdadero concepto. Es decir, es muy importante tener la lente correcta. Uh-huh. Es muy importante porque de eso va a depender que entendamos la realidad. Vuelvo a insistir con el tema de la adoración, la ley de Dios. En el mismo seno del cristianismo, incluyendo el adventismo, no se comprende la adoración porque la estamos viendo con otra lente. Y no se comprende la ley de Dios. Algunos son muy legalistas y algunos desbaratan el concepto o el real de la ley de Dios porque lo están viendo con una lente que no es. Queridos hermanos, con esto que se ha analizado, podríamos decir, debemos tener mucho cuidado, porque en el ejercicio podemos encontrarnos o nosotros mismos podemos estar sinceramente equivocados al tener una cosmovisión distorsionada. Pidamos al Señor sabiduría, entendimiento, y que la cosmovisión basada en su santa palabra sea aquella que guíe a cada cristiano, a cada ser humano, a esa restauración. El ejercicio de los colegios es ese. Oremos para que el trabajo, para que el esfuerzo desde el hogar, desde los colegios, de la iglesia, pueda contribuir a esa gran restauración que todos nosotros necesitamos en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga y gracias por haber seguido este estudio, esta lección. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima ocasión.